había grabado. De las 5 cosas que tiene que tener una persona bien solidificada para que su bitajón sea bitajón en efecto, ¿ok? Ya sabemos los beneficios del bitajón, ya sabemos la definición de bitajón, ahora él nos dice, mira, tienes que tener 5 cosas, para que tu bitajón sea bitajón tiene que tener 5 cosas. Dijimos que la primera es entender las 7 características de Dios, que es en quien estamos poniendo nuestro bitajón, y que últimamente Él es la causa de todas las causas, no hay otra causa en este mundo, para nada nuestro, más que Él. Esa es la primera. Número 2, o que estudiamos, era que tiene que ser exclusivo, o sea, tiene que ser solamente en Hashem, no puede ser en Hashem y en otra cosa más. Número 3, ¿dónde estábamos? Estábamos en la página 74, 72. Número 3 era que tenía que ser sincero. Entonces el bitajón tiene que ser, número 1, tengo que saber que Dios es la causa de todas las causas. Número 2, tiene que ser con completa sinceridad, no puede ser de la boca para afuera. ¿Okay? Tiene que ser verdaderamente, Dios sabe lo que yo siento, tiene que ser verdaderamente que yo tengo ese equilibrio emocional, que yo estoy simplemente confiando en Dios y no estoy poniendo mi confianza en Dios y en otra persona. Y ahí está la tercera, que es la exclusividad, que tiene que ser en Dios solamente, única y exclusivamente. La cuarta condición que tiene que estar presente es la que vamos a estudiar ahorita, y es que tiene que haber obediencia. O sea, cuando él empezó este libro, lo primero que dijo en la introducción es, ahora te voy a hablar de lo que tú tienes que tener en pie para ser un sirviente de Hashem. ¿Por qué? Porque en el portal anterior, ¿okay? De los portales de la confianza, que él escribió este libro con los 10 portales, en el portal número 3, él nos dio el portal del servicio de Hashem. Entonces, si tú vas a ser un sirviente de Hashem, y él ya nos había dado un portal, no lo estudiamos nosotros, pero estoy diciendo, nos dio un portal sobre quién es Hashem, la unicidad de Hashem, el creador, etc. Si tú vas ahora a volverte un sirviente de Hashem, que ya te expliqué lo que significa, necesito que tengas en pie solamente una cualidad muy especial, y esta es la que te voy a dar en este portal. Así es como le empieza el libro, diciéndonos, esto es un prerequisito. Ahora, cuando nos va a hablar de las condiciones que tienen que estar presentes, nos va a volver a recordar, look, esto es lo que tiene que estar presente. Tú tienes que tener obediencia, si no, what's the point here? O sea, es verdad que yo ya te dije que hay beneficios y todo lo demás, pero tienes que saber que esto es algo un poquito más elevado y más refinado, que va más allá de los beneficios. Entonces, ahora nos va a decir en la página 72, ¿a qué se refiere con este tema de la obediencia? En la página 72 dice, la cuarta introducción o la cuarta condición, que la persona preste fuerte atención y haga grandes esfuerzos para defender lo que el creador le ha obligado a hacer como parte de su servicio a él, tanto para cumplir sus mitzvot como para abstenerse de hacer lo que él nos ha exhortado a no hacer, de acuerdo con sus peticiones. Es decir, que si Dios me dio un manual de vida, nosotros tenemos que estar pendientes y hacer esfuerzo en fijarnos que vamos a hacer lo que Él nos pide que hagamos y no vamos a hacer lo que Él nos pide que no hagamos. Vamos a seguir el manual porque por lógica entendemos que si yo voy a confiar en Él, voy a confiar en la receta médica que me está dando, pues, o sea, me está dando la receta de vida, ¿no? Entonces, tengo que obedecer la receta de vida. Porque entonces el creador estará de acuerdo en otorgarle las cosas en las cuales confía en él. Como dijeron nuestros sabios de bendita memoria, haz su voluntad como la tuya para que él haga tu voluntad como la suya. Anula tu voluntad ante la de él para que él anule la voluntad de otros ante la tuya. Esta es una Mishnah de Pirkei Avot súper famosa, donde dice, pon tu voluntad, ¿ok? Make your will his will, haz tu voluntad la voluntad de Hashem, y Hashem va a hacer su voluntad la voluntad tuya. O sea, si tú te alineas con lo que Hashem quiere y espera de ti, Hashem es como una sombra y va a alinearse con los deseos que tú tienes, con lo que tú quieres lograr en esta vida. Cuando una persona actúa de acuerdo con la voluntad de Hashem, él a su vez actuará de acuerdo con la voluntad de esta persona y le dará lo que necesita. Ahora se citan versículos para apoyar ese concepto. Entonces nos dice acá en Tehilim, en Salmos, dice, confía en Dios y haz el bien. Mora en la tierra y sé nutrido por la fe. Y similarmente dice, Dios es bueno con quienes lo esperan para el alma que lo busca.
estos dos versículos se citan como una prueba más de que el bitajón debe estar acompañado por el cumplimiento de mitzvot. El primero promete recompensa a quien no solo confía en Dios, sino que también hace el bien. Similarmente, el segundo versículo afirma que Dios es bueno con quienes lo esperan, o sea, los que están esperando por Hashem, los que cuentan con Hashem, es decir, con aquellos que tienen bitajón, pero luego agrega para el alma que lo busca, lo que implica que el bitajón no es suficiente, la persona también debe buscar a Dios por medio del cumplimiento de mitzvot. Es interesante porque él nos va a hablar de una condición, en la condición número 5, que es poner esfuerzo. Pero el concepto de esfuerzo, ya él aquí en la condición número 4 nos está dando un hint muy importante, que es este hint de la obediencia, que el esfuerzo que uno pone en el mundo, como él nos va a explicar y como ya nos insinuó cuando nos habló de las causas y todo, que las causas en verdad no son la última causa, que en verdad Dios es la única causa, el esfuerzo que uno pone en las cosas materiales en verdad no causa nada. Entonces, el esfuerzo efectivo que la persona tiene que tener, la persona con bitajón, el esfuerzo en el que se tiene que enfocar, en verdad, es en el esfuerzo espiritual. Obviamente tiene que hacer algo en el mundo natural porque hay que mantener la fachada de Dios, ¿no? Dios dijo, actúa en el mundo natural y así yo te puedo mandar la bendición, pero sin darle crédito al mundo natural, sin confiar en él per se, sino más bien actuando y poniendo la confianza en él. Pero entonces eso quiere decir que yo tengo que poner mi esfuerzo, concentrarme en hacer lo que Dios quiere y no hacer lo que Dios no quiere. Ahí, si yo en verdad confío en Dios, estoy contando en Dios, en verdad el esfuerzo que cuenta es ese esfuerzo. No es el esfuerzo de cuántos clientes llamé, cuántas opiniones busqué, cuántos abogados busqué, etcétera, etcétera. O sea, eso lo voy a hacer, pero el esfuerzo que cuenta es cuánto me ocupé de ayudar al prójimo, de dar la acá, de ir a hacer lo que tengo que hacer y dejar de hacer lo que no tengo que hacer, ¿ok? Entonces, eso todo va como en paralelo, todo va, o sea, él nos está dando todos los pasos, pero en verdad se complementan full. O sea, aquí nos está hablando de la obediencia, pero luego vamos a hablar del esfuerzo y también nos vamos a dar cuenta que últimamente el esfuerzo no es lo que causa que el resultado, sino más bien el único esfuerzo que causa resultado es la conexión con Dios, i.e. la obediencia a Dios, que es lo que nos está hablando ahorita, que hay que tener la obediencia. Ok, entonces, en la página 63 abajo, pero el individuo que confía en el Creador para sus necesidades mientras se rebela contra él, descuidando la observancia de las mitzvot, cuán tonto y cuán débil es su conocimiento y entendimiento. Y a la vez, mientras una persona más se da cuenta que Dios es confiable, más, si en verdad es de verdad que nos damos cuenta, ¿ok? Más nos vamos a querer unir a Dios. ¿Y cómo nos unimos a Dios? Haciendo mitzvot. Entonces, es como que una cosa va con la otra. No puede ir una para aquí y una para allá, ¿me entiendes? Van a ir juntas. Entonces, tampoco es para que esto nos cause estrés y decir, ay, pero yo no hago esto, pero no hago esto, lo otro. No, ese no es el punto, porque Dios ya nos dijo, Rabbeinu Bachya nos dijo que una de las cualidades de Hashem es que es generoso con los que se merecen y con los que no se merecen. O sea, él completamente generoso, él siempre va a estar dando. Pero a la vez nos está diciendo, pero acuérdate que para que tu bitajón sea bitajón, ¿ok? Tienes que unirte a él. Pero no lo vean como, wow, si no me uno a él, entonces mi bitajón no va a funcionar. Véanlo como, wow, Dios es generoso, aunque me lo merezca o no me lo merezca. Y como consecuencia de yo tener ese entendimiento, más todo el entendimiento de todas las cualidades de Dios, más todo lo que implica el bitajón, yo sí quiero estar conectado con Hashem. Entonces, obviamente que mi bitajón va a ser bitajón, ¿ok? Es como una consecuencia natural, pero lo tenemos que tener presente. No podemos decir, bueno, yo voy a hacer lo que me dé la gana y voy a decir tengo bitajón, entonces mi bitajón va a funcionar. No, obviamente que no va a funcionar. No puede ser así, ¿ok? Pero sí, al yo tener bitajón, naturalmente, ¿ok? Me voy a ir conectando más con Hashem, porque el bitajón viene de tener una presencia constante con Hashem. Entonces, mientras más yo tenga esa presencia, más voy a querer hacer lo que Hashem me pida, más voy a estar inspirada para hacer más, ¿ok? Bueno, entonces, vamos de vuelta acá, página 74. Pues esta persona ve que si alguien es designado por otro para hacer una tarea específica,
ya sea cuando se le instruye que se involucre en una de las necesidades del otro, o si se le advierte que se abstenga de cierto asunto, y este luego va y desobedece sus instrucciones, cuando quien lo designó descubre que desobedeció sus instrucciones, ello será motivo sólido para abstenerse de hacer lo que la persona designada confiara que él haría por ella. O sea, en resumen, lo que está diciendo aquí es que si una persona ve que la otra, um, una persona le dice a una persona, tienes que hacer esto. Vamos a poner el ejemplo de un médico, ¿ok? El médico te dice, tienes que hacer ejercicio 30 minutos por día, tienes que dejar de comer azúcar, tienes que tomar no sé cuántos litros de agua al día, etcétera, etcétera, ¿ok? La persona va y no lo hace, obviamente el médico se va a dar cuenta que no confía en él, ¿ok? Obviamente el médico se va a dar cuenta que no confía en él. Entonces es como lógico que no vamos a ser tan tontos, como dice ahí, decía tonto en la sección anterior, dice cuán tonto es y cuán débil es su conocimiento y entendimiento. No vamos a ser tontos y vamos a decir, hasta que tengo bitajón, pero no voy a hacer lo que Dios me dice. No puede ser, entonces no es bitajón, ¿ok? Entonces, Dios no, ¿cuál es la motivación de Dios para hacer lo que nosotros estamos confiando en Él? Obviamente la relación tiene que ser recíproca. Obviamente, nuevamente, reitero, Dios es generoso al que se lo merece y no se lo merece, pero nosotros creamos la realidad. Entonces, es verdad que Dios nos va a dar todo, ¿ok? Pero ese todo puede venir revelado, en bien revelado, o puede venir en bien oculto. Yo tengo el poder de cómo llega a mi vida, ¿ok? Y parte de cómo llega a mi vida es exclusividad, sinceridad, conocimiento de que Dios es la causa de todas las cosas y obediencia, ¿ok? Es así, esa es la receta. Ok, si esto se aplica a la dependencia entre seres humanos, ¿cuánto más es aplicable a alguien que desobedece los estatutos y mitzvot de Dios que Él designó para nuestra observancia y nos advirtió sobre ellos? Las esperanzas de quien confía en Él se desvanecerán cuando Él se rebele contra Dios y no será digno de ser clasificado como persona que confía en Dios. Perdón, tengo que estornudar. A ver, se me fue. Ok. Más bien, esa persona no, que dice que confía en Dios, pero en verdad no está haciendo lo que Dios quiere, es como aquel que dice el versículo, porque ¿cuál es la esperanza del adulador que roba cuando Dios se desecha su alma? Escuchará Dios su clamor y como dice, robarás, matarás, cometerás adulterio y jurarás en falso. Y luego dice, de esas personas en el versículo siguiente, vendrán y se pararán ante mí en esta casa sobre la que proclama mi nombre, o sea, van a llegar a donde mí, van a llegar al templo, el Bet HaMikdash, cuando tienen la chutzpah de hacer todo lo que yo no quiera, ¿ok? Y luego dice el versículo siguiente, se ha convertido esta casa sobre la cual se proclama mi nombre en una cueva de hombres degenerados. Que es un slap in the face, básicamente, es una bofetada a Hashem. Si yo digo confío en Hashem, pero voy y hago lo opuesto a Hashem, obviamente no puede ser confianza, no puede ser confianza. Aunque el pecador tiene bitajón, el versículo dice que ello no es efectivo. Y como continúan diciendo los versículos, incluso si va al Bet HaMikdash, eso no le servirá de protección. Ahora, vuelvo y reitero, obviamente Hashem tiene la cualidad séptima, que es la cualidad de que Dios es extremadamente generoso al que se lo merece, con el que se lo merece y con el que no se lo merece. Eso quiere decir que el bitajón funciona, pero como consecuencia de yo entender lo que es bitajón, es natural y esperado que yo vaya a volverme más obediente hacia Dios. Otherwise it's not, si no, no es bitajón. Y tiene que ser así. Tengo que volverme más acercada, más obediente para que sea bitajón. Y para que esa generosidad que Dios está dando constantemente va entonces a llegar a mí de la manera en que yo la quiero ver, ¿ok? Así, por eso es que decía, haz de tu voluntad como tu voluntad y Él hará de tu voluntad su voluntad, ¿ok? Pero tenemos que hacer nuestra parte. Ahora nos va a hablar de la quinta condición que tiene que haber, que es la del esfuerzo, que como les estaba diciendo, es la parte del envolvimiento en el mundo natural, pero a la vez tenemos que saber que ese envolvimiento en el mundo natural no es el que causa nada, simplemente hay que hacerlo, pero no es lo que ocasiona nada, y el envolvimiento o la preocupación más grande que tiene que tener la persona es cómo estoy en el área de servicio a Hashem, en el área de mitzvot. Entonces, esfuerzo humano. La quinta introducción aborda por qué
A diferencia de los animales, cuyas necesidades le están fácilmente disponibles, de la persona se requiere que haga grandes esfuerzos para obtener su sustento y otras necesidades. ¿Ok? ¿Por qué es que el ser humano tiene que hacer algo en el mundo natural para que le llegue todo lo que necesita? O sea, vamos al ejemplo del vestido. O sea, el vestido le llegó a mi hija porque porque mi hija fue el domingo y tocó a la puerta con mi marido, o le llegó a mi hija porque mi hija se quedó tranquila y dijo, Dios me va a ayudar, todo va a estar bien, no me voy a poner histérica, ¿ok? Which one is which? Obviamente mi hija tenía que llegar y tocar la puerta, ¿ok? Tenía que hacer algo, aunque ese algo pareciera una ridiculez porque en el mundo natural la señora no iba a estar el domingo, ¿right? Pero en realidad ese algo no fue lo que ocasionó que ella le llegara el vestido. Eso fue el medio para que le llegara, pero en verdad lo que hizo que hubo esa revelación del vestido, como ella lo quería, es que ella se quedó tranquila, que ella tuvo bitajón. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Que ella no se puso histérica y no se puso nerviosa. Eso es lo que causó que el esfuerzo que ella puso funcionara. ¿Ok? No es que el ir a donde el taller de la costurera es lo que le mandó el vestido. Es que Dios le mandó el vestido de manera revelada, porque se lo iba a mandar de alguna manera, o sea, ella iba a ir con algún vestido. El tema es si iba a ir con ese vestido o iba a ir con otro vestido, ¿me entiendes? El tema es qué iba a ser lo bueno para ella en ese momento. Lo bueno para ella en ese momento resultó siendo lo que ella vio como bueno, ¿por qué? Porque ella estaba completamente tranquila, right? Confiando en que Hashem está haciendo lo mejor para mí. Y si lo mejor para mí es ese vestido, es el vestido, yo me voy a quedar tranquila, yo creo que es el vestido. Y no me voy a poner histérica, no me voy a preocupar, no le voy a gritar a mi mamá, no, right? Y pasó lo que tenía que pasar. Pero ella obviamente tuvo que haber ido, no le iba a llegar el vestido si se quedaban en la casa. Tenían que llamar, tenían que ir, tenían que hacer algo. Pero sabiendo que ese algo, que es Hashem el que se lo va a mandar. ¿Ok? Y una vez se lo mandó, la primera reacción no es, gracias señora, no sé qué. No, la primera reacción es, gracias Hashem. Qué milagro, Hashem me mandó el vestido. Right? So, eso es todo son las partes que demuestran el bitajón ahí de la persona. Ok. La quinta introducción. Que la persona vea claramente que la compleción de todas las cosas que cobran existencia en este mundo después de la creación es de una de dos maneras. O sea, todo lo que pasa en este mundo pasa de una de dos formas, ¿ok? Número uno, una de las maneras en que llegan a ser se debe únicamente a los decretos del Creador, exaltado sea, y debido a su deseo de que estas cosas cobren existencia de inmediato. O sea, por ejemplo, te encuentras un billete de 100 en la calle, ¿ok? Hashem te lo mandó, ¿ok? Llegó del aire, ¿ok? No sé, te rompen la pared para arreglarte algo y encuentras una bolsa de dinero ahí atrás, ¿ok? Hashem lo mandó, tú no hiciste absolutamente nada para que eso pasara en tu vida. Esa es una forma en que llegan las cosas. La segunda manera de que llegan a ser es a través de diversas causas e intermediarios. Algunos de estos intermediarios son cercanos, inmediatos, y algunos de ellos son remotos. Algunos están revelados y algunos están ocultos. Pero todos se apresuran a completar lo que Dios ha decretado su existencia y el aspecto que tendrán con la ayuda de Dios para lograr esto. Entonces, la segunda manera es que hay causas que parecen que causan la cosa, ¿ok? Pero en verdad no son lo que causan la cosa, sino que es el canal que Hashem escogió para que se dé lo que él decretó que se tenía que dar. De la persona se requiere que sepa que si bien todo proviene de Hashem, hay algunas cosas que Dios decretó que cobran existencia de inmediato, sin que sea necesaria ninguna otra acción. O sea, es como que caen del cielo. Mientras que hay otras cosas que Dios decidió que cobran existencia a través de varios medios. Ok. Un ejemplo de una causa inmediata sería la extracción de agua de las profundidades de la tierra mediante una polea y una vasija atada a ella que extrae el agua del pozo. ¿Okay? Entonces tienes un pozo y tienes la vasija de agua, ¿ok? Y va a haber como un mecanismo para una cuerda y no sé qué, y una cosa que hace así, que da vueltas para tú poder sacar el agua del pozo. La causa remota sería la persona que ata el animal a la cuerda que está unida al recipiente. O sea, la causa inmediata es
el agua que sale en el recipiente, ¿ok? El recipiente es la causa inmediata. La causa remota es la persona que está dándole la vuelta a la palanca, que mueve la cuerda y no sé qué, para que suba la vasija esa, ¿cómo se llama? Con el agua del pozo, ¿ok? Esa es la causa remota, esa es la persona, ¿ok? Que ata el animal a la cuerda, que está unida al recipiente y su movimiento del animal que tira de la cuerda para extraer el agua desde lo profundo del pozo hasta la superficie. Entonces, uno ve que ¿cómo se llama? Es el recipiente el que te está dando el agua, pero en verdad, ¿es el recipiente que te está dando el agua? No, obviamente que no. Tampoco es el animal, y tampoco es la cuerda, y tampoco es la palanca. ¿Ok? La que te está dando el agua es la persona que le está poniendo fuerza a la cosa. ¿Ok? Luego están aquellas causas que están entre la persona y los recipientes empleados para extraer el agua, que son los intermediarios entre los dos asuntos, ¿ok? Entre el final de la bucket, ¿cómo se llama? De la vasija, y está la vasija, que es lo final que te da el agua, y está la persona. Entre medio de estos dos extremos está el animal, están las ruedas que mueven a ambos y está la cuerda. Si alguna de las mencionadas causas resultara arruinada, el objetivo pretendido, que es extraer el agua, no se cumplirá. Entonces, en esta vida, la mayoría de las cosas son así, ¿ok? O sea, si yo voy a ir a agarrar gasolina, yo puedo decir que es el tanque de gasolina, de la pompa de gasolina de la gasolinera, que me dio la gasolina. Eso es lo que me dio la gasolina. Entre medio, obviamente, hay 1000 causas que tienen que pasar antes de que esa pompa de gasolina me dé la gasolina, ¿ok? Tenía que funcionar mi carro suficiente para llegar a la gasolinera. Tenía que la gasolinera tener gasolina. Tenía que esa pump específico tener gasolina. Tenía que el banco tener plata en la tarjeta, o tenía la tarjeta de crédito que funcionara. Tenía que el sistema financiero conectara completo para que la transacción se pudiera validar y ser efectiva. Ni siquiera eso, tenía que haber transporte de gasolina y todas las transacciones que tenían que pasar para que hubiera gasolina en ese lugar. ¿Ok? Todo eso tenía que haber pasado para que yo tuviera gasolina. ¿Ok? Son todas las causas intermedias. Pero ¿quién está haciendo que todas las causas intermedias estén funcionando en orden? Porque si una de estas está rota, yo no voy a tener gasolina. ¿Ok? Entonces, todas tienen que funcionar en sincronicidad perfecta. ¿Quién está haciendo que todas funcionen en sincronicidad perfecta? Obviamente es Dios. Así también, las demás acciones que llegan a hacer no lo hacen como resultado de las acciones de las personas o de cualquier otra entidad, sino que todas ellas existen debido al decreto de Dios y su preparativo de los medios a través de los cuales se completara la acción. O sea, Dios está preparando todos los medios para que se alineen en perfecta sincronización, para que algo tan mundano y tan tonto que pareciera que es que yo fui a agarrar gasolina y yo tengo gasolina, funcionara. No tenía que funcionar. Si Dios decide que uno de esos sistemas no funcione, ya sea que el banco no funcione, ya sea que no haya gasolina, ya sea que no hayan grúas para llevarla de un lado a otro, no hayan trucks o no sé qué, algo, entonces no funciona la cosa, ¿ok? Como dice el versículo, a él todas las causas han sido computadas. Dios contó y puso en marcha todas las causas, y de faltar tan solo una de ellas, el resultado final no cobraría existencia. Se citan otros versículos que afirman que Dios es el que ubica todas las causas en su lugar. Como dice, el que es grande en consejo y diestro en llevarlo a cabo, y como dice, ¿por qué fue algo provocado por Dios? Si faltaran totalmente los medios, nada llegaría a ser como resultado de las actividades naturales. Entonces los medios están ahí, pero si alguno de los medios faltara, no habría el resultado. ¿Pero por qué? Porque no es el medio el que está ocasionando el resultado, sino porque Dios está ocasionando que todos los medios funcionen. Él nos está dando todo este background del ejemplo del agua y cómo funciona el sistema para agarrar el agua del pozo, para introducir la idea de que te voy a decir que tienes que poner esfuerzo humano, pero tienes que entender que todo lo que tú estás haciendo y lo que te estás envolviendo
En verdad son todos medios y están funcionando sincronizadamente porque hay alguien que los está sincronizando. Entonces, cuando tú dices, mi compañía hizo tanto dinero, logré hacer tantas cosas, en verdad no estás hablando con veracidad, porque tu compañía no hace absolutamente nada, ¿ok? Porque tú no logras absolutamente nada, ¿ok? Parece que lo hace, pero en verdad la compañía tiene todas estas cosas que tienen que funcionar, que si una de ellas no funciona, tú no hubieras logrado hacer esa transacción de cuántos millones de dólares, ¿ok? Es porque Dios hace que todas esas cosas funcionaran en sincronización al momento específico que tú lograste hacer esa transacción, ¿ok? Entonces todo eso te va a decir, te lo está diciendo desde ya, para que cuando te diga ahora, ok, tienes que hacer algo, tienes que poner esfuerzo en el mundo, sepas que en verdad no es el esfuerzo. Te estoy pidiendo que lo hagas, pero no le vayas a dar crédito a eso, porque sería como decir que es la vasija de agua que te dio el agua. No es la vasija de agua que te dio el agua, no es tampoco el buey, no es tampoco la cuerda, no es nada, ¿ok? Es el que está empujando todo el sistema. ¿Y quién está empujando todo el sistema? ¿Ok? Es la causa más, no es la causa más cercana, sino es la causa más remota. Esa causa más remota, tú tal vez no la vas a ver, porque en el mundo natural no la puedes ver. Tú ves la causa más cercana. Tú ves, bueno, fue el cliente, fue la idea, fue la transacción, fue el marketing, fue el no sé cuánto. Ok, todas son esas causas inmediatas. Pero nos está diciendo las causas inmediatas las está poniendo alguien en efecto, ¿ok? Y las está sincronizando para que el resultado se dé. Ok, entonces, prueba de que a menudo se necesita intervención humana. Aquí vamos. Cuando observamos la necesidad de la persona de involucrarse en varios medios y esforzarse mucho para lograr lo que precisa, veremos claramente con nuestros ojos que así es, que sin los diversos medios el asunto no se volverá realidad. O sea, lo necesitas. Necesitas la computadora, necesitas el internet, necesitas, bueno, el ejemplo de gasolina, necesitas que el sistema financiero funcione, necesitas que el sistema de transporte de gasolina funcione, necesitas todo, necesitas que tu carro no tenga un hueco en el tanque de gasolina y le metas la gasolina se vaya, o sea, necesitas que todo funcione. Pero, pues, cuando alguien necesita comida, incluso si la comida es colocada frente a ella en un estado ya apto para comer, si no se esfuerza para comerla alzando a su boca y masticándola, no saciará su hambre. O sea, en el mundo como lo creó Dios, tiene que haber estos medios, tiene que haber estos intermediarios. Dios no te puede mandar la comida, aunque te la mande lista y te llegue del cielo, como maná del cielo. Tienes que hacer algo, tienes que levantarla de la mesa, ponerte en la boca y masticarla, ¿ok? Si no, no te la vas a comer. Lo mismo ahora nos va a decir, lo mismo con el maná del cielo. El maná sí es verdad que venía del cielo, pero incluso con eso teníamos que hacer algo, teníamos que ir, teníamos que recogerlo y teníamos que comerlo, ¿ok? Y si no tenías bitafón, tenías que ir un poco más lejos para recogerlo. Y tenías que hacer más cosas para prepararlo. Y el que tenía menos bitafón, incluso tenía que ir más lejos, ¿ok? Pero el que más bitafón tenía, lo tenía ahí preparado, ready to go, pero todavía tenía que hacer algo. Todavía tenía que abrir la puerta, meterlo y comérselo, ¿ok? Similarmente, alguien que tiene sed y precisa agua, también tendrá que acercar el agua a su boca para beber. Tanto más es necesario el esfuerzo si la comida no le está lista para que la coma, por lo que se requiere de él que se esfuerce por prepararla, moliendo la harina, amasando la masa, horneando la masa en pan y cosas por el estilo. Pero nuevamente, sería muy tonto que la persona piense que es mi habilidad de comprar la harina, de amasar la masa, todo eso es lo que me dio el pan. En verdad no, es porque la causa más remota está escondida, pero en verdad, entonces yo veo las otras causas y yo pienso que son esas las causas, pero en verdad esas no son las causas. Será necesario más esfuerzo que esto y aún más difícil si se precisa comprarla y prepararla. O sea, imagínate una persona que tiene que comprar, ¿ok? La harina y prepararla, todos sabemos, ahora tiene que hacer esfuerzo yendo a trabajar, ganándose el dinero, ahorrando la plata, separándola para ir al supermercado, yendo al supermercado, comprando la harina, buscando la receta, poniendo el agua, poniendo hasta que finalmente tiene el pan. Aún será necesario todavía más esfuerzo que esto si carece del dinero para comprar la comida, en cuyo caso necesitará un esfuerzo e involucración mucho mayor en varios medios que aquellos que se han mencionado antes, porque como dije, tiene que ir a trabajar.
porque entonces deberá hacerse contratar para trabajar por un salario, vender algunos de sus objetos y posesiones o similares. Tiene que buscar un medio de hacer el dinero para comprar la harina, para entonces preparar el pan. La razón del esfuerzo humano. Tras explayarse acerca del hecho de que a menudo se requiere de la persona que se esfuerce a fin de obtener su sustento y otras necesidades a través de diversos medios, el autor continúa explicando por qué Dios lo orquestó así y por qué no orquestó que todas nuestras necesidades nos estuvieran fácilmente disponibles. Porque es verdad, nosotros podemos decir, oye, pero Dios no lo tenía que hacer así, Dios lo podía haber hecho, Él puede hacer el mundo como le dé la gana. ¿Sí? ¿Por qué tiene que hacer que tenemos que hacer algo? Él lo podía hacer que no tenemos que hacer nada para que nos lleguen las cosas que necesitamos en esta vida. ¿Cuál es la razón? Dice, hay dos razones por las que el Creador obligó que una persona deba hacer esfuerzos para perseguir y buscar los medios de su sustento y otras necesidades. Aquí vamos, ¿cuáles son las razones? La primera razón es que Dios, en su sabiduría, decidió probar a la persona si su elección es que servirá a Dios o se rebelará contra él. O sea, es una prueba. Básicamente es una prueba. Razón número uno es que Dios siempre está probando dónde está nuestra alianza. ¿Está con Dios o no? Por lo tanto, lo probó en un asunto mediante el cual la senda que eligió será evidente. O sea, va a ser muy claro, ¿ok? Va a ser muy claro which way I stand. ¿Estoy con Hashem o no estoy con Hashem? Dios hizo Dios hizo esto al hacer que la persona esté necesitada y carente de lo que está fuera de ella, ya sea comida, bebida, ropa, refugio o relaciones íntimas. Todo eso es algo que no está dentro de nosotros, lo que tenemos que conseguir externamente. Entonces Dios lo puso así para ver, ok, de la manera que yo lo trate de conseguir, eso va a mostrar muy claramente dónde está mi alianza. Si yo lo trato de conseguir, ya sea la bebida, la comida, las relaciones íntimas o el refugio, de una manera kasher, estoy con Hashem. Si yo lo trato de conseguir de una manera no kasher, entonces no estoy del lado de Hashem. Luego le ordenó a las personas procurar estas cosas y obtenerlas a través de medios que él preparó para ellas, pero solo de maneras específicas y en momentos determinados. O sea, nuevamente, Dios nos da el manual y dice exactamente cómo tenemos que comer, cómo tenemos que comportarnos en la intimidad, cómo tenemos todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tenemos que buscar fuera nuestro, cómo hacerlo. Entonces, la razón número uno por la que Hashem pone este sistema de esfuerzo es, ok, Hashem está probando dónde estamos, cómo vamos a buscar las cosas que necesitamos. Se nos instruye a buscar los medios mediante los cuales obtener nuestro sustento y demás necesidades, pero al mismo tiempo se nos dio la Torá, que nos dice que solo algunos de esos están permitidos. Por ejemplo, al plantar existen prohibiciones tales como la de mezclas prohibidas de especies similares. O sea, hay muchas leyes cuando uno va a hacer, yo no soy agricultora, pero el que es agricultor, ok, en la tierra de Israel hay muchas mitzvot de la agricultura. En los tiempos que estábamos en Israel había muchas leyes, ok, de qué es lo que tenemos que hacer. Se puede mezclar estas especies con estas no especies, ¿verdad? Se llama kelayim. Hay muchas cosas que hay que hacer. En cuanto a dónde vivimos, hay mitzvot como Mezuzá y así sucesivamente. O sea, hay reglas para todo. Entonces Hashem está probando, ok, cómo la persona va a buscar su sustento y todo lo demás que necesita. ¿Lo va a buscar de la manera kasher o no? Aquello que el Creador decretó que la persona obtendrá, lo obtendrá como resultado de que Dios pone a disposición todos los medios que ella requiere, ¿sí? Que la persona requiere, mientras que aquellas cosas que Dios no decretó que obtendrá, no las obtendrá, ya que estos medios se les serán impedidos. O sea, todo lo que Hashem quiere que tú tengas, Hashem te va a presentar la oportunidad de alguna manera. Tú vas a escoger si la oportunidad la vas a usar de una manera kasher o no. Si no es para ti, no te va a poner ninguna oportunidad, no la vas a obtener, van a haber impedimentos. En consecuencia, en base a la elección de la persona, o sea, en base a su elección de los medios con los cuales obtener sus necesidades, resultará claro si desea servir a Dios o desobedecerle. ¿Okay? Entonces va a ser muy claro. Depende de cómo uno elija, va a ser muy claro si estoy con Dios o si estoy desobedeciendo a Dios. A causa de esto, será recompensada o castigada aun si no terminó obteniendo lo que intentó obtener. O sea, nuevamente la consecuencia es
simplemente la persona está creando, o sea, estamos literalmente creando nuestra realidad en este ámbito. O sea, lo que nosotros ponemos, Hashem nos está dando. Ahora, volviendo al esfuerzo, ¿por qué Hashem tiene que crear este sistema? Número uno, porque nos está probando a ver dónde está nuestra lealtad. Número dos, la segunda razón. Segunda razón debido a la cual Dios consideró adecuadamente, perdón, la segunda razón la segunda razón debido a la cual Dios consideró adecuado que sea necesario que la gente deba esforzarse y recurrir a diversos medios para obtener su sustento es que si la persona no precisara esforzarse para buscar y procurarse medios de sustento, se rebelaría y perseguiría aquello que está prohibido y no prestaría atención a sus obligaciones con Dios a cambio de la bondad de Dios hacia ella. O sea, si la persona no está ocupada en buscar su sustento, en ocuparse de su salud, o sea, la persona estaría descarrilada haciendo quién sabe qué cosa. O sea, Dios de una manera nos está dando nuevamente la bondad de estar ocupado. Si una persona no está ocupado, hay mucho chance de que se vaya por el camino incorrecto. La persona no puede estar aburrida, la persona tiene que estar haciendo cosas productivas, básicamente, y eso es una bondad de Dios. Como fuera dicho, y hay arpa y laúd, pandereta y flauta, y vino en sus fiestas para beber. La obra de Dios no contemplan y la obra de sus manos no han visto. Y también dice, y Yeshurun engordó y se rebeló, engordaste, te abultaste y te has vuelto regordete. Israel abandonó al Dios que lo hizo. Ambos versículos identifican la indulgencia en lo material como algo que hace que la gente abandone la Torá y las mitzvot. En consecuencia, Dios requiere que trabajemos para ganar una vida, porque eso nos mantiene alejados del pecado. Hay que estar ocupados. Se cita una Mishnah como apoyo a esta razón. Dice, similarmente dijeron nuestros sabios en la Mishnah, en Pirkei Avot, de bendita memoria, el estudio de Torah va bien con Derech Eretz, va bien con trabajo. O sea, la persona tiene que estudiar Torah y la persona tiene que trabajar, van juntos, porque el esfuerzo de ambos hace que los pecados sean escasos. Todo estudio de Torah que no es acompañado por el trabajo, al final cesará y provocará el pecado. O sea, va mano y guante. Tiene que haber las dos cosas. Con más razón se revelaría quien carece de ambos y no presta atención a ninguno de ellos, ni a la Torá, ni a lo que tiene que hacer ocuparse de este mundo de sus necesidades. Es debido a la compasión del Creador que Él preocupó al hombre todos los días de su vida con la obtención de sus necesidades mundanas y con la Torá y las mitzvot, que son provisiones para el mundo venidero. O sea, es bueno que Hashem nos puso que tenemos que buscar cosas, que tenemos necesidades fuera de nosotros mismos. O sea, tenemos que ir a buscar pareja, tenemos que nutrir la relación en pareja, tenemos que ir a buscar trabajo para buscar comida, o sea, eso es bueno, nos mantiene activos y a la vez tenemos que buscar mitzvot, tenemos que buscar todo el tiempo. ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Quién necesita ayuda? ¿Qué tengo que hacer? Todo eso son, esas preocupaciones con mi vida espiritual, con mi vida material, son muy importantes y son muy beneficiosas para el ser humano. Y Dios lo hace para que no tenga tiempo y busque lo que no necesita y lo que no pueda captar con su intelecto, como ser aquellos asuntos acerca del principio de la creación y el fin del mundo. O sea, la persona que está ociosa, sin hacer nada, ¿ok? Empieza a buscar lo que no necesita o empieza a soñar y a pensar en cosas que no tiene que estar pensando. Como, lo que dice aquí, como ser, el principio de la creación y el fin del mundo. O sea, cosas que están beyond reach. La persona tiene que tener los pies en la tierra. Tiene que estar con Dios y tiene que saber que tengo a Dios presente con los pies en la tierra. Tenemos que estar ocupados. ¿Ocupados con qué? Con servir a Dios y hacer lo que tenemos que hacer en este mundo. Punto. Y Dios nos da esa preocupación para que no nos despistemos, porque el minuto que nos deja sin hacer nada, nos despistamos o nos ponemos a hacer cosas con la mente que no tenemos que estar haciendo. Como dijo el hombre sabio, el rey Salomón, también el mundo que Dios colocó en sus corazones para que el hombre no encuentre la obra que Dios hizo desde el principio hasta el final. O sea, hay cosas que Dios dice, no tenemos que ocuparnos con ella, no tenemos que estar pensando en eso. Ok, entonces ahora la pregunta obvia acá es, ya va, ok, fine, tengo que hacer algo y es la bondad de Hashem que me pone a hacer algo en este mundo y también es la prueba para yo poder demostrarle a Hashem que sí estoy siguiendo el plan de vida que me dio y que estoy aliada con Hashem y que entiendo por qué estoy en este mundo y todo eso, fine, perfecto.
Pero de todas maneras, nuevamente, Dios no tenía que hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque si es verdad que Dios lo que quiere es probarme, o si es verdad que Dios lo que quiere es que yo me mantenga ocupado en cosas productivas, entonces, ¿cómo es posible que hay gente que jamás fallarían la prueba, siempre pasarían la prueba y siempre estarían ocupados con cosas productivas, tanto del mundo material como del mundo espiritual, ¿ok? Y sin embargo tienen que hacer esfuerzo. O sea, si él me está diciendo que yo tengo que hacer esfuerzo porque Dios estableció estas dos condiciones, entonces, ¿por qué yo veo en el mundo que hay gente que según mi estimación, que ahí es el primer error, porque yo no puedo saber lo que yo estimo, no necesariamente es la verdad, ¿ok? Según mi estimación, son tzadikim, pasarían la prueba y no estarían envueltos en tonterías, ¿ok? No estarían envueltos en lo que tienen que estar envueltos. O sea, las dos condiciones no aplican a esta persona y yo veo que esta persona tiene que matarse para ganarse la vida, para ganarse el sustento. ¿Por qué? Esa es la pregunta que ahora él sabe que nosotros no estamos haciendo, ¿ok? Y ahora nos va a contestar la pregunta. El autor continúa diciendo que en los casos en los que no se aplican ambas razones mencionadas, Dios te asegurará de que la persona no precise esfuerzo para satisfacer sus necesidades. Si la persona se fortalece en el servicio a Dios, eligiendo temerle y confía en Él en las cuestiones de la Torá y del mismo modo en los asuntos mundanos, y además si se aparta de los rasgos de carácter inapropiados y en cambio ansía buenos rasgos de carácter y no se rebelará contra Dios, siquiera en momentos en que está tranquila de sus tentaciones y no se vuelve hacia el ocio, sino que se involucra constantemente en el servicio de Dios, sin dejarse llevar por su inclinación al mal o las indulgencias del mundo, entonces, a su vez, tal persona será aliviada de la necesidad de esforzarse para buscar obtener su sustento. Ok, esto es lo que está diciendo ahorita, lo que yo les acabo de decir anteriormente es lo que estamos pensando después de leer esto, porque nos está diciendo, hay gente que, que pasa la prueba, las dos pruebas, entonces Dios les va a dar lo que quiere, o sea, no tienen que esforzarse para nada. Y obviamente la pregunta es no, pero yo sé que hay gente que se tiene que esforzar, ¿ok? Porque las dos razones mencionadas antes de por qué precisa la persona hacer esfuerzos para proveerse a sí misma, el propósito de Dios de poner la prueba para ver si elegirá medios permitidos o prohibidos para obtener sus necesidades y para que la persona no se revele debido a la bondad que disfruta, no se aplicarán a esta persona. En cambio, su sustento le vendrá sin ningún esfuerzo o trabajo duro, según sus necesidades y sustento. Como fuera dicho, Dios no hará pasar hambre al alma del justo. Ok, perfecto, maravilloso. Entonces Dios creó dos condiciones que tiene dos razones por las cuales la persona tiene que poner esfuerzo. Y cuando una persona pasa esas dos condiciones, aparentemente Dios hace que no tiene que poner esfuerzo. Entonces, ahí es que viene la pregunta que yo les dije anteriormente. Lo que pasa es que me anticipé. La pregunta es, pero es que no puede ser, porque yo conozco gente que sufre en este mundo y que son tzadikim. Y ahí es donde viene, que nos dice, los justos sufren y los malvados prosperan. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que los justos sufran y hay gente que no hace absolutamente nada de lo que Dios quiere? ¿Ok? Entonces no pasan la prueba número uno. Y están envueltos en cosas que no tienen que estar envueltas o son ociosos o lo que sea, son unos bandoleros, ¿ok? Y Dios les manda por sustento del mundo. Puedes tener unos terroristas, puedes tener unos tipos ahí en Qatar, qué sé yo, y tienen toda la plata del mundo. ¿Cómo es posible? ¿Ok? Esa es la pregunta del millón. Si una persona ha de decir, vemos, empero, algunas personas justas cuyo sustento solo se les vuelve disponible tras mucho trabajo duro y esfuerzo, mientras hallamos muchos pecadores que están en paz y viven bien y placenteramente. ¿Cómo puede ser esto cuando antes explicamos que los justos no precisan hacer esfuerzo para buscar su gran sustento? ¿Ok? O sea, esto va a ser la pregunta clave. Ahora es importante saber lo que dijo anteriormente. La persona que tiene bitajón, y nos los explicó varias veces ya cuando nos dio el ejemplo del alquimista. La persona que tiene bitajón, Hashem le va a dar lo que quiera. Entonces, la persona que tiene bitajón no tiene que poner este esfuerzo.
Pero nuevamente, volvemos a la pregunta que nos va a molestar, y él sabe que nos va a molestar esta pregunta, por eso la está trayendo aquí y la va a tratar de contestar. Diremos en respuesta que los profetas y los piadosos ya nos precedieron en cuestionar este asunto. O sea, esto es lo primero que nos dice. Nos dice, ni te creas que tu pregunta es nueva, tu pregunta es más vieja que el frío. ¿Ok? Tu pregunta es más vieja que el frío, y gente mucho más conocedora que tú ha hecho la misma pregunta. Los profetas, los piadosos ya se ocuparon de este asunto. De ellos, por ejemplo, Irmiajo dijo, ¿por qué es próspero el camino de los impíos? ¿Okay? ¿Por qué es que los que hacen mal, los de Qatar allá, están forrados de plata? No entendemos. ¿Cómo es posible? Otro profeta dijo, ¿por qué me muestras tu iniquidad y miras la maldad sin sancionar los malvados? ¿Cómo es posible? Si Dios es justo, ¿cómo es que no le quitas a los malvados su sustento? El saqueo y la violencia están ante mí, y aquel que sostiene la pelea y el conflicto perdura. Y dijo a continuación en el versículo siguiente, porque el impío rodea al justo, y dijo, ¿por qué estás en silencio cuando el malvado se traga a alguien más justo que él? Otro dijo el rey David, he aquí que estos son los impíos y siempre están tranquilos, han alcanzado mucha riqueza. Y dijo en los siguientes dos versículos, ciertamente en vano he purificado mi corazón y lavado mis manos en pulcritud, pues estuve afligido todo el día y mi reprimienda vino cada mañana. Otro profeta dijo acerca de la gente de su generación, ellos también tientan a Dios y sin embargo han escapado. Y hay muchos otros versículos similares. O sea, es decir, esta es una parte de la creación donde vemos que Hashem de repente pareciera que las condiciones, lo que nos dice que hay que hacer esfuerzo para pasar la prueba y para estar productivo, pareciera que no aplican, porque hay gente que no escoge el camino kasher y no son productivos como tienen que ser productivos, y les va súper bien, no tienen que hacer nada de esfuerzo. Y hay gente que hacen todo perfectamente, pasan la prueba y escogen todo bien y tienen que hacer esfuerzo, muchísimo esfuerzo. Entonces, esta pregunta de por qué los justos sufren mientras que los malvados prosperan es recurrente en las escrituras. Sin embargo, aunque los profetas formularon esta pregunta, no ofrecieron una respuesta que explicara la razón, porque la razón por la que una persona justa en particular es puesta a prueba con la pobreza y una determinada persona pecadora disfruta del bien en este mundo es diferente para cada una de ellas. O sea, razón número uno tenemos que saber que no nos dieron la razón. ¿Ok? Si estamos esperando una contestación, que sepamos que los profetas no nos dieron una contestación. La razón por la que no hay una contestación es porque Dios mide individualmente a cada persona. Entonces, lo que me pasa a mí, lo que le pasa a fulano y lo que le pasa a mengano es completamente individualizado. Entonces, si Dios a una persona que es un rasha, una persona malvada, le está dando sustento fácil, la razón de esa persona va a ser distinta a porque a otro rasha le está dando sustento fácil. ¿Ok? Entonces, no hay una contestación a ese dilema. Eso es número uno. Bueno, número uno era saber que no hay una razón. Eso es número dos, saber que es custom made y no es un cookie cutter answer, blanket statement, como decimos en inglés. Por eso, esta cuestión es meramente comentada en términos generales. O sea, se dan ideas generales de qué es lo que puede estar pasando, pero que sepamos que Dios está midiendo a cada persona y van a haber razones individualizadas para cada persona porque le toca de una manera. Entonces, se comenta en términos generales cuando dice, las cosas ocultas permanecen a Dios, nuestro Señor, pero las cosas reveladas se aplican a nosotros y a nuestros hijos. Similarmente, el hombre sabio, el rey Salomón, dijo, si ves opresión de los pobres y privación de justicia y rectitud en la provincia, no te preguntes sobre el asunto. Y el versículo dice, las obras de la poderosa roca son perfectas porque todos sus caminos son justos. O sea, no te metas a preguntar eso porque te vas a volver loco, porque no hay una contestación. El rey Salomón nos está diciendo, no es nuestro tema, ¿ok? La persona tiene que saber lo que nos está diciendo que Hashem es confiable y que todas esas 7 cualidades son, y que tienen que haber las 5 condiciones de bitajón, pero la persona no puede estar calculando por qué a fulano le tocó así y a mengano le tocó así. Eso no es problema mío, ¿ok? Mi único problema es cumplir mis 5 condiciones para que bitajón sea bitajón. Mi único problema es mi relación con Hashem, no la de fulano y no la de mengano,
¿ok? Eso me desvía completamente de mi servicio a Shem. Y sabemos que es la pregunta principal de Emuná, no es una pregunta de bitajón, es una pregunta básica de Emuná, que vuelve a la gente loca y no pueden avanzar en su sí, vaya Estela, ya voy a terminar de todas maneras. No pueden avanzar en su trabajo de bitajón. Ok, entonces ahora vamos a terminar acá. Estos versículos afirman que los caminos de Dios son justos, pero entenderlos está más allá de nuestra capacidad. Entonces, la semana que viene vamos a ver qué Él nos va a dar, a pesar de que ya nos dijo que no hay una contestación, que los profetas no nos dieron una, nos va a dar varias razones que posiblemente nos pueden hacer entender un poquito de por qué es que Dios hace las cosas así, solamente como para apaciguarnos lo suficiente para poder seguir en el camino de bitajón, porque si nos quedamos con esta cosa tan intranquila, no vamos a poder trabajar, internalizar lo que Él quiere que internalicemos, ¿ok? Ok, entonces la semana que viene vamos a hacer las razones de por qué sufren, entre comillas, los justos. Ok, comentarios.